Bueno, hola, buenas tardes a todas y a todos. Hoy estamos en Petit Comité. Esperamos a Aurelio que ponga su cámara para que lo veamos. Muy bien, muy bien. Bueno, pues para empezar, bueno, bienvenidas y bienvenidos un día más a las experiencias de diálogos agro post-COVID-19. Ya estamos en la tercera semana y es la primera experiencia de la mesa de digitalización e inputs, aportes para la sostenibilidad, así lo hemos titulado. Y hoy contaremos, bueno, ya sabéis que estos diálogos están organizados desde la Case Local Manubles y el Colegio de Agrónomos, la Fundación para la Agricultura del Conocimiento. Y hoy contamos con la inestimable aportación y presencia de Aurelio García, que viene de SNEPI, la Escuela de Negocios del Pirineo, y va a abordar un tema muy, muy interesante, que es el aporte de la tecnología en la ganadería extensiva, ¿no? En el manejo de la ganadería extensiva. Y específicamente nos va a hablar un poco de cómo fue todo el proceso, para poder identificar cuáles eran esas necesidades y qué soluciones tecnológicas han implementado para facilitar la vida a las personas que se dedican a ello y dar valor al territorio. ¿Así es? Así es. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Edurne. Y bueno, pues voy a tratar de contaros, bueno, lo primero de todo, contaros brevemente qué es SNEPI, ¿vale? Y a partir de lo que es SNEPI, pues contaros un poco este proyecto de tecnología para el desarrollo rural y para desarrollar economía en el medio rural. Luego entraré un poquito más en detalles. Y sobre todo de abajo arriba. O sea, es un proyecto que empieza en el suelo y que está subiendo, sigue escalando, no sabemos dónde va a llegar, esperemos que muy alto y muy lejos por el bien de la ganadería extensiva y por el bien del medio rural también donde se pueda generar economía, ¿vale? Entonces, bueno, SNEPI es la Escuela de Negocios del Pirineo, es una asociación que creamos hace ya 10 años con Carlos Barrabés. De alguna manera, Carlos me decía, o tendríamos que hacer algo para intentar ayudarle a la gente del territorio a hacer cosas. Entonces, bueno, somos amigos desde niños en Benasque, yo soy emprendedor local y, bueno, he puesto en marcha muchas iniciativas a escala del Pirineo y él, pues bueno, es un emprendedor local que ha pasado a lo global, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese concepto de conectar lo global con lo local ha estado desde el principio en SNEPI, de alguna forma, desde la propia configuración, ¿no? Desde el propio concepto. Y de alguna forma nos consideramos algo así como unos conectores, ¿no? Como una herramienta que facilita conectividad, conexión, donde es capaz de coger talento global, bajarlo a lo local, en lo local juntarlo con talento local, el talento local juntarlo con lo global, y así de alguna forma, estableciendo estas conexiones, somos capaces de crear proyectos como Xorige. Estamos haciendo otras cosas, de alguna forma estamos muy focalizados en el tema de la diversificación económica de los valles del Pirineo. Sabéis que el Valle de Benasque, pues, cada vez más está focalizado en el ámbito del turismo y de los servicios, no nos parece mal, o sea, no estamos en contra del turismo, ni muchísimo menos, pero creemos que sí que tenemos que empujar para que primero ese turismo sea más sostenible, más inteligente, más social, y por otro lado, también estamos impulsando pues, que se diversifiquen los modelos económicos y que no solo sea turismo. Evidentemente, detrás del turismo viene la ganadería y viene la agricultura de montaña. Hemos puesto en marcha proyectos como la patata de Chía, que de alguna forma lo ideamos y lo trabajamos con la gente del pueblo de Chía y que está funcionando muy bien. Y este otro no es el único que estamos haciendo con la ganadería, pero de alguna forma sí que lo que queremos es, por un lado, ayudarle a la ganadería extensiva para que sea más sostenible a través de la tecnología, y de paso, el otro objetivo que tiene, que es, ¿por qué no?, crear economía en los territorios rurales a partir de la tecnología, ¿vale? O sea, es un poco un doble objetivo y ahora trataré un poquito de explicar.
¿vale? Entonces, bueno, hacemos más cosas, pero que ahora no vienen al caso y entráis en la página web si queréis. Voy a compartiros la presentación. A ver, siempre he ido un poquito lejos. Un momento, ¿eh? Esto son cosas del directo. Vale, vamos a ver. Vamos a ver. Se está cargando. Vale. Creo que la veis bien, ¿no? Entonces, bueno, esto ya no lo saltamos, que es la portada, ¿vale? Entonces, como os decía, ¿no? Por un lado, lo que queremos hacer es ayudar a la ganadería extensiva a través de la tecnología y, por otro lado, generar modelos económicos en el medio rural. Y luego, si nos da tiempo, os voy a poner un pequeño vídeo de unos 9 minutos de un reportaje de Aragón Televisión, donde explica muy bien el proyecto Ixorigué desde sus orígenes. Pero esta dualidad, es decir, esta doble dualidad de intentar ayudar a la ganadería y generar economía, nos tiene desde el principio súper focalizados, ¿no? O sea, teníamos muy claro que es un doble objetivo, ¿vale? Entonces, a ver, vaya, ¿por qué no me pasa esto? Ahora, vale. Bueno, ¿cuál es el origen, vale? ¿Cuál es el origen de todo el proyecto Ixorigué? Y como todos los proyectos que son colaborativos y empiezan de abajo a arriba, no tiene un único origen. Este concretamente tiene dos, ¿vale? Tiene un primer origen en el que desde SNEPI hacemos, de vez en cuando podemos y tenemos manos para trabajar, que nos gusta, tenemos muchas ideas, pero luego el tiempo nos alcanza hasta donde llega, montamos unas jornadas de jóvenes del Pirineo durante un verano en el que había pues, unos 30, 35 jóvenes de todo el Pirineo, y lo que nos propusimos trabajar con ellos era identificar retos que tenía la economía del Pirineo y que se pudieran desarrollar con tecnología. Y a partir un poco de esa semana de ideación, de trabajo con los jóvenes, ocurrieron muchas cosas, ¿no? Y una de las cosas que ocurrió fue que invitamos a una persona que se llama Carlos Ferraz, que es el director de innovación de MAF. MAF es una startup de tecnología de agricultura de precisión ubicada en la sede latina en Castelldefels, en Barcelona. Pero Carlos es de Ribagorzano, como nosotros. Es de un pueblecito de al lado de Graus, de Cajigar. Su padre es ganadero, él estudió ingeniería aeroespacial y a partir de la ingeniería, pues de alguna manera crearon esta startup especializada en agricultura de precisión, ¿vale? Y sobre todo recopilando información a partir de los drones. Entonces, Carlos vino a dar una charla a contarnos lo que hacían en la agricultura de precisión. Los jóvenes tenían foco de investigar cómo se podía aplicar eso en el Pirineo. Invitamos a ganaderos del Pirineo, porque agricultores todavía en el valle no teníamos, y de allí salió la idea, ¿no? Entonces un ganadero dijo, oye, tenemos un montón de problemas con las vacas, no sabemos dónde están, no sabemos si se han muerto, no sabemos si están enfermas, no sabemos. Es verdad que antes era más fácil el control de las vacas porque había una profesión que era la del pastor, que, bueno, que tenía su saber ancestral y su tiempo para poder dedicar sin límite a controlar el rebaño, pero ahora estamos perdiendo cualificación profesional con los pastores, por un lado, y por el otro lado lo que estamos perdiendo es bueno, que no tenemos esa capacidad de tiempo para poder seguir. Entonces, si la tecnología pudiera suplir y ayudar en eso, nos ayudaría a hacer más eficientes las ganaderías extensivas, ¿no? Entonces, bueno, pues nos pusimos a trabajar, a idear, y esa es uno de los orígenes del proyecto. Y el otro es que el Monte de Estos, que es el tercer logo que tenéis ahí, el Monte de Estos es un monte comunal del Valle de Benasque. Sí, los que conozcáis el Valle de Benasque, es el valle de Estos. El Valle de Estos, la mayor parte del valle es privado, bueno, es un monte comunal que pertenece a las casas de Benasque, que son estas cosas que hubo que hacer, de comprar montes en un momento determinado de la historia, porque, bueno, pues el patrimonio público los vendía y como la gente vivía
o tenía su medio de vida a través de esos recursos, pues hubo que comprarlo. Y el Monte de Estos ahora mismo pues facilita actividad a los ganaderos, o sea, pues ofrece sus pastos, ofrece sus servicios, su gestión y demás, pero de alguna forma ahora hay una junta en la que se estaban proponiendo permanentemente innovar, hacer cosas diferentes y tal. Y bueno, ¿cómo podríamos incorporar tecnología a las vacas, ¿no? Entonces ellos tuvieron una reunión en la que pasó esto. Y el ganadero que vino a nuestra reunión también está en la Junta del Monte de Estos y dijo, oye, por cierto, acabo de estar en una reunión, no sé qué, y ya nos juntamos las tres patas y empezamos a plantear el proyecto. Y coincidió lo que veis, los logos que veis abajo, ¿no? Que salió en ese momento una convocatoria de los grupos operativos y de los grupos de cooperación de la medida 16 del PDR del Gobierno de Aragón. Entonces, bueno, con toda esa idea, con todas esas patas, planteamos un proyecto que fue un poco el origen Dictionary, ¿no? Entonces, como veis, es el típico proyecto que apunta a la tecnología. Evidentemente, para ser tecnológico, un proyecto desde abajo necesita esos conectores que os explicaba antes, que en este caso, pues bueno, desde SNEPI hemos podido aportar, también desde MAF, ¿no? Porque a veces es difícil desde la base, pues puedes conocer los problemas o puedes conocer los retos, pero es verdad que hay un salto importante para alcanzar esa capacidad de ideación o ese acceso a las soluciones tecnológicas o cómo se hacen esos procesos para poderlos incorporar a resolver los retos a escala local, ¿no? Y en este caso, pues bueno, por una parte desde SNEPI, con todo el respaldo que tenemos detrás del grupo Barrabés y por otro lado desde MAF, por toda su trayectoria, que, bueno, en agricultura de precisión y que coincide que hay un conector con el territorio, que es Carlos Ferraz y demás, pues pudimos un poco montar el proyecto. Y ese fue el origen, ¿no? ¿Y qué hicimos, no? ¿Qué hicimos con ese proyecto? Pues hicimos más o menos esto, es decir, empezamos, lo primero de todo que hicimos, bueno, vimos que el sitio donde estaban las vacas y que queríamos trabajar con ellas y hacer el programa piloto, que era el Valle de Estos, es un valle donde tan apenas tiene cobertura de móvil, ¿vale? Hay en algunas zonas, en las zonas más altas, pero en los fondos de valle no hay, no entra la cobertura, ¿vale? Entonces, bueno, vimos que la tecnología que podíamos utilizar para monitorizar lo que les pasaba a las vacas eran los drones. Entonces, porque, bueno, un dron lo que nos hacía en este caso era volar por encima de las vacas, recoger la información y hacer como de router, ¿no? Desde el aire poder transmitir la información para poderla procesar, ¿vale? Entonces, claro, dijimos, vale, lo primero que necesitamos son drones. Y lo primero que necesitamos es gente que sepa manejar los drones, manejar y tener el título, porque como sabéis hay una legislación a nivel estatal que no cualquier persona puede pilotar un dron, ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue darles formación a los pastores y titularlos como pilotos de drones, ¿vale? Y diréis, bueno, esto de los pastores con los drones tal, no es tan difícil como parece. El perfil del pastor lo tenemos asociado con un perfil de persona muy mayor, no sé qué tal, pero bueno, en este caso, pues son chavales jóvenes, hijos de ganaderos, o gente que a lo mejor en invierno pues trabaja en la estación de esquí de Cerler y en verano se dedica, lo contratan para vigilar las vacas y no fue nada difícil la adopción de tecnología para ellos, ¿vale? Entonces les dimos una formación, los titulamos oficialmente, EMAG tiene una escuela de formación para pilotos de drones y fue un poco lo que hicimos. Y también pusimos a trabajar desde el principio a David, que es el veterinario de Monte de Estos, para que, bueno, vale, ¿y qué interesa recoger? ¿Qué información nos interesa recoger de las vacas, ¿no? Entonces, hay una primera que es el posicionamiento, que es evidente, dónde están las vacas, es algo que es lo primero que me sale. Lo segundo, la temperatura, es decir, nos interesaba saber y controlar la temperatura de los animales, porque esto lo que nos permite es predecir enfermedades. También el comportamiento de los animales, es decir, no solamente dónde están, sino qué comportamiento han tenido, si están muy estáticos o se mueven mucho y demás, porque eso da otro tipo de información. La proximidad, es decir, predecir celos, y eso es monitorizando toros y vacas de forma diferente y te puede permitir pues, ver si en un momento determinado una vaca entra en celo, incluso si se ha cubierto o no se ha cubierto. Eso también nos permitía hacerlo y básicamente fueron los primeros datos que nos propusimos recoger. Para lo cual se desarrollaron unos collares que, bueno, llevaban
toda esta electrónica para recoger la información. Cuando volaba el dron por encima de los animales que estaban monitorizados, recogía toda esa información, hacía de router, la mandaba a la nube y automáticamente desde la nube, también pues hay que volver a poner en valor la estructura de MAP, que ya estaban haciendo esto en la agricultura de precisión y fue fácil habilitar los canales para poderlo hacer, le llegaba al pastor la información. ¿Y cómo le llegaba al pastor si no había cobertura? Pues porque en el Valle de Estos, en el Monte de Estos, la asociación, en la famosa cabaña del Turmo, hecha famosa por los celtas cortos, ¿vale?, que es esa, que está allí, se instaló una antena parabólica y que daba wifi pues como a unos 200 metros a la redonda de la cabaña. Entonces el pastor desde allí tenía capacidad a través de la wifi de la cabaña de recoger la información y a partir de ahí actuaba sobre las alertas y demás, ¿vale? Entonces este fue el proyecto que pudimos desarrollar y financiar gracias al Gobierno de Aragón y a los fondos FEADER y que, bueno, llegó hasta allí, ¿no? Y, bueno, pues contentos porque habíamos llegado a un resultado, habíamos conseguido incorporar tecnología a los animales, bueno, un poco estábamos ahí, ¿no? Pero una vez que llegábamos a este punto, ¿no? Dijimos, bueno, ¿y ahora qué? ¿No? Porque, claro, estos proyectos están bien, tienen una cantidad de dinero económica suficiente como para poder hacer estas cosas, pero ni mucho menos el producto al que habíamos llegado, o en este caso al menos, estaba preparado para salir al mercado, ni para que se pudiera escalar, ni para que pudiera dar servicio a más gente y demás, ¿no? Entonces lo que hicimos fue presentarnos a un concurso de una organización que se llama Epsilon Ecología de Madrid, que es una asociación que está sacando convocatorias para apoyar proyectos de startups con diferentes temáticas. En este caso era una temática que ponía foco en Smart Rural, es decir, proyectos del mundo rural que se pudieran abordar con tecnología, y presentamos el proyecto a Epsilon Ecología y tuvimos la suerte de ser elegidos y a partir de ahí obtener una inversión sustancial por parte de la inversión que se hizo desde esta entidad, que ya nos permitió de alguna forma transformarnos en una sociedad limitada, ¿vale? Una sociedad limitada en la que ahora hay 4 partes, los 3 socios originales, los ganaderos del Monte de Estos siguen estando, MAP sigue estando, SNEPI sigue estando y Epsilon Ecología es el nuevo socio que entró y estamos pues con unos porcentajes de capitalización equilibrados entre las 4 partes, ¿no? Y entonces, una vez que estamos aquí, pues ya digamos que es otra etapa, ¿no? Entonces, porque ahora ya estamos en la etapa en la que realmente esto, pues hombre, ¿cuál es el propósito? Porque hasta ahora era, oye, había un reto, vamos a pensar en la tecnología para que lo resuelva y lo conseguimos, ¿vale? Queremos la tecnología, pero claro, con eso no es suficiente para crear un modelo económico, ¿no? Para crear un modelo económico, pues lo primero de todo, tienes que saber a qué juegas, ¿no? Si juegas a saber dónde están las vacas o a saber no sé qué, o realmente pones un foco en algo que es donde estamos trabajando, que es en digitalizar la ganadería extensiva con el objetivo de hacerla más productiva económicamente, que más productiva económicamente en los momentos en los que está ahora no es hacerla que los ganaderos ganen mucho más dinero, sino simplemente hacerla más productiva económicamente va a permitir, si lo logramos, que la ganadería extensiva siga existiendo, ¿vale? Eso por un lado. Y por otro lado, aportar la tecnología para que el ganadero tenga mejor calidad de vida, es decir, que con menos horas de dedicación de su tiempo, de alguna forma, el trabajo pueda seguir saliendo y la ganadería pueda seguir funcionando. Es decir, que con menos inversión temporal de las personas que cuidan los animales, obtengamos más eficiencia. Entonces, todo el concepto es ya aplicar el 4.0, es decir, todo lo que es la industria de la inteligencia artificial, de los algoritmos, del Big Data, del blockchain y todas estas cosas, pues a focalizarlo un poco en la ganadería extensiva. Y esto está muy poquito desarrollado, por no decir nada. ¿Por qué? Pues porque lo que se ha iniciado digitalización en el mundo rural, pues primero, pues bueno, esto yo muchas veces lo comparo con la industria farmacéutica, ¿no? Es decir, ¿en dónde se invierte lo primero? Pues bueno, en aquellas medicinas que aportan soluciones a las enfermedades más comunes, ¿no? Pero para las enfermedades raras no hay manera. Pues esto pasa un poco lo mismo, es decir,
Para las granjas intensivas, pues evidentemente se ha desarrollado tecnología, y si son del porcino ya no os digo nada. Para la agricultura intensiva se ha desarrollado bastante tecnología en estos últimos años, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tiene un cierto margen. No digo que sea la bicoca, pero bueno, tiene un cierto margen y evidentemente los desarrollos tecnológicos que se hagan para sectores que tienen valor añadido, pues evidentemente quien invierte en tecnología primero pone el foco en eso. Primero porque hay más mercado, segundo porque ese mercado se puede permitir adoptar esa tecnología porque lo va a hacer más eficiente y demás. Pero en ganadería extensiva, que estamos ahí en el límite, pues es un poco más difícil. Por eso requiere también iniciativas como la nuestra, que evidentemente tiene una vocación de sostenibilidad económica, pero, en fin, tampoco es de dar el clavo para que nadie se forre, porque no es la idea, ¿no? Entonces, pero de alguna forma tenemos claro que lo primero de todo es aportarle valor a la ganadería extensiva, y para eso el valor está en la eficiencia económica y en la eficiencia de tiempo, como se contaba, ¿vale? ¿Qué más necesitamos? Pues al lado de ese concepto, lo que necesitamos es la tecnología que funcione para dar esa solución. La tecnología que nosotros desarrollamos en el proyecto Ixorigue inicialmente, en el Valle de Estos, pues evidentemente para ese lugar y en ese momento lo resolvimos. Pero si tú eso lo quieres hacer escalar a la ganadería en general de las vacas de este país o de las vacas del mundo, ya no nos sirve. Porque, bueno, pues porque, por ejemplo, si podemos transmitir la información por telefonía, por 3G, 4G, 5G o por otro tipo de redes de telecomunicaciones tipo LoRa o similares, pues evidentemente es mucho más fácil que no estar volando los drones, ¿no? Y más eficiente y más de todo, ¿no? Por otra parte, el coste que supone prestar esos servicios a los ganaderos tiene que compensarse con el valor que les aportas, ¿vale? Es decir, si tú sacas una solución y dices, mira, sé dónde están las vacas, ¿no? Y me cuesta un collar tanto dinero. Vale, pues si tengo 200 vacas, pondré 2 collares y más o menos sabré dónde están. Y es un avance importante, pero no acaba de ser el propósito que estamos buscando, que al final se trata no solo de saber dónde hay algunas y por deducción dónde están el resto, sino de qué le está pasando a cada animal en cada momento, y a partir de esa información tomar decisiones, o bien la persona o bien el algoritmo que trabaje por la persona, para que todo eso sea eficiente y funcione, ¿no? Entonces, un poco ese es otro tema. Luego la energía es otro de los factores que es muy importante, porque tiene que ser tecnología con eficiencia energética, no porque tengamos que consumir poca energía, porque esto va con baterías, sino porque, bueno, si tú pones unos dispositivos que cada semana tienes que ir a cambiarle las pilas a los dispositivos, pues le estamos quitando, por un lado, trabajo al ganadero, y por otro lado se lo estamos dando con mayor motivo, ¿no? Entonces, la eficiencia energética también es muy importante. Entonces, un poco en todo ese concepto, ¿no? de cuál es el propósito, de que el coste compense lo que se va a hacer, de que tengamos resueltas las comunicaciones, de que tengamos resuelta la energía. En todo ese concepto es donde tenemos y donde estamos trabajando para realmente poder hacer una aportación y una solución, ¿vale? Entonces, de alguna forma, esto es el proyecto Ixorigue. Hay un poquito más de información en la página web, todavía no, porque ahora mismo estamos terminando de desarrollar este modelo que os he apuntado un poco por dónde va, y bueno, no tardaremos mucho en salir al mercado. El COVID también nos ha retrasado, temas de proveedores y demás, pero pronto Ixorigue va a salir al mercado un poco aportando estas soluciones. Y os quería contar de paso otro proyecto, que es el hermano pequeño de Ixorigue, que es el proyecto de Varana, que con el mismo planteamiento, la misma filosofía con el que empezó Ixorigue, pero un poquito más tarde, con todos estos socios, es decir, que además de los originales, es decir, además de Montedestor, de Snepi, EMAG también está como empresa proveedora, pues ya, y liderados por la Reserva de la Biosfera Ordesa-Viñemal, abrimos un poquito más el foco, ya no salimos del Valle de Benasque, del Valle de Estos, y entonces empezamos a trabajar pues con los ganaderos de la Sierra de Guara, con los del Valle de Broto, con la Asociación de Criadores de Equino Hispano-Bretón, que están en varios sitios de Aragón, pero bueno, hay una representación importante en el Valle de Tena, y con algunas otras entidades, ¿no? Pues como el IPE, que está con un proyecto muy focalizado en pastos,
con la Facultad de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza, el Ayuntamiento de Nueno, que también se metió un poco pues, para sumar y apoyar un poco y tener vocación de dar servicio, sobre todo en su territorio. Y bueno, pues con todos estos socios nos metimos en otro reto que se llama Evarana. Bueno, una cosa que no os he contado antes es el nombre de Ixorigué, ¿no? Que si entráis en la web lo veréis de dónde viene. ¿Qué ocurre? Que cuando quisimos poner un nombre al proyecto y a la solución, incluso ahora la empresa se llama Ixorigué Technologies, claro, lo típico de estas cosas es que te vengan los nombres en inglés, ¿no? Y, jolín, yo que soy del Valle de Benasque, que hablo benasqués o patués, joder, ¿por qué no le podemos poner un nombre en patués al proyecto, no? Y entonces hablé con José Antonio Saura, que es el filólogo del patués del Valle, y le dije, mira, José Antonio, el proyecto va de esto. Y me dijo, oye, pues como va de drones, para mí lo que más se le parece a un dron es el cernícalo primilla, que como sabéis es la rapaz que se queda estática en el cielo antes de bajar a cazar, ¿no? Que luego baja como una flecha. Y el cernícalo primilla en patués o benasqués es Ixorigué, y de ahí le viene el nombre, ¿vale? Entonces, que sepáis que ya de paso hemos rescatado una palabra de nuestro idioma y que la estamos potenciando, y que si Ixorigué va bien a nivel global, pues vamos a potenciar una palabra en patués en todo el mundo. Y además es muy bonito porque la empresa se llama Ixorigué Technologies SL, es decir, que vamos, volvemos a jugar con lo local y lo global, ¿vale? Es un poco el inglés y el patués, ¿no? Eso es un poco la idea. Y este otro proyecto que ahora os voy a contar y que va de un vallador virtual, sobre todo para el ovino, para todos, pero sobre todo para el ovino, se llama Evarana. Para nosotros, en la montaña, en el Pirineo, o por lo menos en Venas, que una varana es la típica valla ganadera de madera, ¿no? Eso es una varana. Entonces, Evarana es una varana electrónica. ¿Y qué es esto? Pues es un vallado electrónico. Es decir, estamos intentando desarrollar un dispositivo que por geoposicionamiento podamos planificar y podamos conducir a los animales sin que se pasen del límite que hemos establecido, sin necesidad de vallados reales. O sea, sin necesidad del pastor eléctrico, sin necesidad de que el pastor de toda la vida con el perro esté permanentemente vigilando el rebaño, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, este proyecto, que lo estamos trabajando también dentro de un contexto de un proyecto apoyado por el Gobierno de Aragón, lo que estamos desarrollando es un collar que por geoposicionamiento y por unos estímulos evidentemente negativos que le da al animal en el momento en el que dice por allí no vayas, y se hace primero con sonido. Es muy curioso porque en los primeros test que hicimos, y lo tenemos grabado en vídeo, en la Facultad de Veterinaria de Zaragoza, lo típico, había unas ovejas y un pesebre, ¿no? Se echaba la comida en el pesebre, todas las ovejas iban, ¿no? Una de ellas iba con nuestro collar, con el collar de varana. Les echan comida, van todas para allá, y la que va con el collar le empezó a pitar, como la oveja no sabía qué era lo del pitido, ella fue a comer y al final le dio una pequeña descarga eléctrica, como la que da un pastor eléctrico, y se retiró. Y entonces veía como las demás comían, se retiró, y entonces la llevamos al punto de partida, se volvía a acercar, y a la primera que oyó el audio, o sea, el sonido que le antecedía a la descarga, la oveja ya no pasaba. Es decir, a la primera se aprenden que cualquier estímulo asociado a un negativo no podía funcionar, y te estaba viendo la pobre la comida allí a lo lejos y no podía acceder, ¿no? Es decir, que incluso podemos facilitar mayor calidad de vida y mayor respeto a los animales con la tecnología si la sabemos utilizar bien, ¿no? Y entonces, bueno, de alguna forma este es el concepto de vallado virtual. Y como no, pues bueno, siempre esto tiene que tener al final un respaldo en una aplicación, en un soporte, porque no solamente se trata de que los animales estén, sino que tú puedas manejar y marcar pues con una tablet o con una pantalla el lugar que quieres que estén los animales en cada momento que estén allí. El dispositivo lo tenemos ya desarrollado, está funcionando bien. El problema que tiene es la interpretación del algoritmo para dar los estímulos negativos al animal. ¿Por qué? Porque si tú pones un límite y los animales van en línea recta hacia ese límite y no se mueven, tener en cuenta que quien activa el primer indicador que dice que el animal llega al límite es el GPS. Los GPS no tienen una precisión exacta de metros, tienen una imprecisión de unos 10 metros aproximadamente. Es decir, que a lo mejor el GPS ha detectado al animal cuando llega al punto, o lo está detectando cuando se va del punto límite. Entonces, ahí es donde tenemos el problema
de cuando le damos los estímulos, porque a lo mejor si le empezamos a dar el estímulo negativo al animal cuando está dando la vuelta y va al buen lugar, pues igual conseguimos lo contrario, ¿no? Y en ese punto nos tiene un poco locos la solución, pero de alguna forma en eso estamos trabajando. Bueno, tenía un vídeo preparado de 9 minutos que lo tenéis en la página web de xoriguey.com, pero como ya nos hemos pasado un poco del tiempo, que eran 20-25 minutos y creo que llevamos unos 30, pues no voy a extenderme más, ya veréis ahí el vídeo y ahora pues yo encantado de poder responderos a las preguntas o a las inquietudes o a las dudas que os haya podido generar esta presentación. Muy bien. Oye, bueno, muchísimas gracias, Aurelio. Ha sido muy, muy interesante, como siempre, tus presentaciones, sin duda. Yo te quería preguntar así, bueno, decimos a la gente, ya sabéis que tenéis el chat para ir escribiendo las preguntas que le podéis hacer a Aurelio. Es una gran oportunidad para poder preguntar todo lo que queráis. Y a mí me ha quedado una duda. Has hablado de la red Alora. ¿Y eso nos puedes hablar un poquito de qué es eso? Sí, bueno, la red LoRa es un 5G de menor nivel, para que nos entendamos, ¿vale? Es decir, ¿qué necesitamos para hacer industria 4.0, ¿no? En cualquier campo, la ganadería, lo que sea. Pues hombre, necesitamos sensores o dispositivos que recogen la información, sistemas de telecomunicación que envíen esa información, lugares donde se acumulan muchos datos y a partir de esos datos con algoritmo o con estadística o con lo que sea se sacan conclusiones que vuelven otra vez al centro de control o a la persona o a la máquina que tiene que tomar la decisión de actuar, ¿vale? Ese es un poco el concepto básico. ¿Qué ocurre? Pues que evidentemente en los entornos urbanos y sobre todo en las ciudades, pues tenemos o empezamos a tener 5G, ¿no? Que de alguna forma es la cobertura o la tecnología de conexión que de alguna forma facilita el Internet de las cosas, ¿no? El IoT. Vale, ¿qué le pasa al medio rural? Pues, jolín, que a veces no tenemos ni cobertura móvil o tenemos de la primera que hubo, de la 2G, como para pensar en el 5G, ¿no? Cualquier dispositivo que creemos en digitalización del mundo rural tiene que estar preparado para que sea multicanal de comunicación, si no nos estamos equivocando, ¿vale? Es decir, tenemos que, oye, que hay 2G, pillo 2G, que hay 3G, pillo 3G, que hay 4G, que algún día hay 5G, pillaremos 5G. Pero muchas veces, claro, esperar a que tengamos 5G es esperar mucho tiempo, ¿no? Entonces, nos va a pasar lo mismo que con la cobertura del móvil para hablar o con lo que ha sido la comunicación de los núcleos urbanos para que puedan tener una conexión a Internet de relativa calidad, ¿no? Entonces, con el tema del 5G, pues claro, vamos a tardar bastante tiempo. Entonces, hay un sistema que se llama la red LoRa, hay alguna más, ¿no? Que algunos países, por ejemplo, en Latinoamérica, pues por ejemplo en Argentina está bastante desarrollada, empieza a estar en Brasil, Francia tiene bastante cobertura, y es un 5G sencillo, ¿vale? Es un 5G que con una serie de antenas tú cubres el territorio y siempre que sea un 5G, pues evidentemente no puede pasar por la red LoRa, pues yo qué sé, un vídeo, ¿no? Pero sí que puede recoger la información que está enviando un sensor de ubicación o de temperatura de un animal o de lo que sea, ¿no? Entonces, esa tecnología, pues bueno, nosotros lo que estamos un poco pensando es que en los lugares donde tengamos que dar servicio, pues si no hay cobertura de telefonía móvil o no hay una red de conexión suficiente, pues bueno, igual merece la pena, hay que estudiar caso por caso, instalar este tipo de conexión. Entonces, que sepáis que además de la conectividad que te puede ofrecer la telefonía, o la que va por las antenas de telefonía móvil, mejor dicho, evidentemente también está la conexión de los satélites, ¿no? Pero bueno, tiene otras limitaciones. Pues hay otras alternativas como por ejemplo esto, ¿vale? Esto se llama Red LoRa y bueno, hay empresas que están posicionadas y startups que están posicionadas en el despliegue de Red LoRa a nivel país y algunas compañías telefónicas también. Muy bien. Mira, nos preguntan en el chat qué implantación tiene la tecnología de Chorigué en las ganaderías del Valle de Benasque. Si ya está implantada esa tecnología. Bueno, es la que hemos hecho hasta ahora con el proyecto piloto nada más, ¿vale? Es decir, no hemos podido hacer más porque ya os he explicado
que lo que hicimos fue el proyecto piloto, de ahí aprendimos cómo se tenía que hacer y ahora estamos en la fase de ese prototipo, transformarlo en producto y servicio e implantarlo. Y evidentemente cuando esté en producto y servicio implantado, evidentemente el primer lugar donde se va a implantar va a ser en el Valle de Benasque, ¿no? Y cuando os decía inicialmente esto de que no solo buscamos dar servicio a un territorio desde el punto de vista de la o sea, por ejemplo, pues hacemos tecnología para ayudarle a la ganadería, ¿no? Pero lo que tenemos claro es que como esto funcione, ¿vale? Que no prometemos nada porque cada paso es complicado y las cosas no son fáciles en este mundo y tal, pero bueno, hasta ahora nos está yendo bien. Si Ixoriga al final es una startup, porque ya lo es, ¿vale? Pero bueno, una startup que pueda tener 15, 20 personas trabajando, si conseguimos tener mercado a nivel global, ¿vale? Que es un poco lo que estamos planteando, que sepáis que, por ejemplo, ahora mismo estamos haciendo pilotos en Paraguay, ¿vale? Con ganaderías, bueno, ahí son extensivas relativas, que digo yo, son extensivas, impresionantemente extensivas, o sea, son picas de a lo mejor de 40 por 40 kilómetros, donde hay 16.000 animales, ¿no? Pero sin embargo tienen un sistema de gestión del pasto un poco por cuadras, ¿no? O sea, van seccionando pues cada hectárea, cada 4, cada 8, cada 10 hectáreas y van haciendo las vacas que están allí o los animales que están allí van rotando entre 3 o 4 parcelas, de tal manera que se comen una, pasan a la de al lado, a la de al lado, a la de al lado, y cuando ya han pasado un mes vuelven a la primera, que ya vuelve a tener un pasto impresionante, ¿no? Porque es la zona muy, muy fértil, ¿no? Entonces, si por ejemplo, y allí los retos son otros, ¿vale? O sea, también hay que monitorizar y demás, pero hay otro tipo de necesidades. Entonces, si por ejemplo conseguimos crear el modelo para la ganadería europea, pero también conseguimos crear el modelo para la ganadería latinoamericana, al final aquí tiene que haber un equipo de no sé cuántas personas gestionando esa información y dando ese servicio. Tenemos clarísimo que en cuanto podamos, ese servicio se va a instalar en el Valle de Benasque, ¿vale? O sea, lo tenemos claro. Si llegamos a ese punto y podemos hacerlo, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque desde el principio os he dicho que no solamente era ayudarle a los ganaderos y ayudarles con actividad, con tecnología que sea más eficiente su productividad, sino también queremos demostrar que en el mundo rural puede haber empleo tecnológico, ¿vale? Y además, si ese empleo tecnológico que ha nacido de ideas del mundo rural, aunque las hayamos conectado con otros conocimientos un poco más globales, y resuelve un reto rural, porque narices, todo este tipo de empresas tienen que tener el domicilio social y están ubicadas en grandes ciudades, ¿no? Entonces, bueno, ese es un poco el planteamiento. Entonces, vacas de momento en el valle, bueno, solamente las que hemos podido trabajar y con las que seguimos trabajando porque estamos testando continuamente soluciones, nuevos collares, nuevas conectividades y demás, ¿vale? O sea, que todo lo que tenemos ahora mismo implantado en el valle y en otros sitios es a nivel de test, ¿vale? En el momento en el que esto ya esté para salir y comercializar, que estamos a pocos meses de lograrlo, pues ya evidentemente van a estar monitorizadas y con las soluciones implementadas. Mientras tanto, los pastores o los ganaderos que han aprendido a utilizar los drones los siguen usando, algunos collares que tienen los siguen utilizando y evidentemente les está dando servicio, ¿vale? Pero todavía no podemos hablar de una implantación de la tecnología en nuestro ganado del valle. Muy bien, muchas gracias. A ver, más preguntas. Nos hablan del tamaño de los rebaños, ¿no? ¿Hay un tamaño necesario para que sea viable la aplicación de este tipo de tecnología? ¿Un tamaño de rebaño, tanto para vacuno como para ovino? ¿Habéis hecho alguna valoración? La idea es que no sea importante el tamaño del rebaño, el número de cabezas, ¿vale? Porque de alguna forma los costes a ver, si por ejemplo alguien tiene un rebaño de 20 vacas, ¿no? Y hay que instalar y no tiene cobertura y hay que instalar una antena de red LoRa, pues evidentemente sí que es un problema, ¿no? Pero a nada que sean territorios donde podamos tener un poquito de cobertura de comunicación, los servicios que estamos diseñando van a ir proporcionados a cada uno de los animales, ¿vale? Con lo cual, entiendo que salvo que haya que hacer inversiones para dar cobertura, el tamaño del rebaño no va a ser un factor que vaya a impedir la viabilidad que por pocas cabezas no se puede implementar esta solución.
Muy bien. Más preguntitas. Hablaban de, ahora si pasamos al ovino, por ejemplo, ¿no? El ovino está pasando un momento de profunda crisis y acentuada por la pandemia, ¿no? Y aunque se habla de que hay un cierto repunte en el consumo en los hogares. ¿Y habéis pensado en unir la experiencia con algún servicio en zonas naturales que mejore la rentabilidad del sector del No, ovino? ahí lo único que hemos pensado un poco, pero no tenemos desarrollado, pero sería un gran reto. Es decir, hay una tecnología que no sé si la conocéis, que se llama blockchain, que es la cadena de bloques, que es como el Internet del valor, es un poco la tecnología de Internet que se utiliza con las criptomonedas, para que me entendáis. Es una tecnología que lo que hace es que, digamos, que cada pequeña etapa del proceso que tú estás trabajando o estás monitorizando se replica en miles y millones de servidores de todo el mundo, con lo cual el blockchain lo que te va a garantizar es una fiabilidad absoluta y total de la trazabilidad de un producto, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que evidentemente tú no puedes implementar blockchain, que es una tecnología relativamente sencilla, si cada dato lo tienes que estar metiendo a mano, ¿no? Pero en el momento en que las ganaderías estén digitalizadas, sí se puede incorporar blockchain. Incorporando blockchain va a ser la herramienta que va a permitir poner en valor de una forma diferencial aquel ganado que procede de una ganadería extensiva y que tiene una gestión de calidad o natural o ecológico o como queramos llamar, frente al que no lo sea. Porque va a ser muy fácil para un consumidor y sin ánimo, con una fiabilidad total, de tener la trazabilidad de ese producto, ¿vale? Entonces, nosotros ahora mismo no hemos pensado en la situación actual en la rentabilidad, más allá de que tal vez con esta tecnología se pueda mejorar la eficiencia económica de las ganaderías, ¿no? Pero desde luego, más adelante, en el momento en que sepamos diferenciar de verdad la trazabilidad de un producto de ganadería extensiva frente al que no lo sea, yo creo que ahí sí que va a haber una gran oportunidad de diferenciación de producto y de precio de mercado que creo que va a poderle ayudar de verdad a las ganaderías extensivas, porque muchas veces el problema que hay es que la ganadería extensiva y la intensiva llegan con el mismo valor al mercado, porque llega un momento en la cadena que se juntan, ¿vale? Por ejemplo, los terneros del Valle de Benasque, después de nacer allí, después de criarse 6 meses y de estar con la madre y en los pastos y demás, el proceso que lleva esa carne es que al final llega un intermediario que compra allí como puede comprar y se juntan en un cebadero común, tanto esos como los que han nacido en una granja y no han salido allí nunca, ¿no? Y eso es una pena, porque es una pérdida de valor diferencial y ya no solamente por la calidad del producto, sino por el impacto que tiene en el medio. No es lo mismo el impacto positivo que tiene la ganadería extensiva en el paisaje o en la gestión ambiental que la ganadería intensiva, que no salen de un lugar concreto los animales, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que toda la tecnología que nos ayude a hacer más viable la extensiva y que además, si conseguimos diferenciar el producto y que sea irrefutable esa diferenciación, que no haya duda, creo que es un valor añadido para esto que preguntabais. Muy bien, muchas gracias. Y luego otra pregunta así relacionada. En el Valle del Manubles hay un montón de problemas con los corzos. Entonces, ¿tú crees que el vallado virtual podría realizarse de forma inversa para evitar que la fauna salvaje entre en zonas donde hay explotaciones agrícolas o frutales? Este es un tema recurrente, ¿vale? Ya, porque bueno, en el Valle de Manubles tenemos problemas con los corzos, en el Pirineo tenemos problemas con los osos, en otras zonas con los lobos, ¿no? Y a ver, evidentemente yo creo que se puede desarrollar tecnología para esto. Pero el tema es, o sea, si realmente este es un problema de un territorio, bueno, pues al igual que nosotros hemos hecho esto, que ya veis que hemos partido de una base, ¿verdad? Que con un poco de suerte, porque hemos conseguido hacer un partenariado que nos daba un acceso a un conocimiento y una tecnología que a veces desde la base es un poquito más difícil de alcanzar, ¿no? Pero si ese es un reto, yo lo que os animo es que se empiece a trabajar un proceso como los que estamos haciendo nosotros para resolverlo. Desde luego, con el modelo que estamos trabajando en Evarana,
creo que no, porque requeriría que todos los corzos llevaran un collar. Yo creo que eso no es muy viable, no sé si se puede hacer, pero si se pudiera hacer, evidentemente sí, se podría hacer. O sea, si pudiéramos ponerle un collar a los corzos o un sistema que al corzo, cuando llega a determinado punto, le dijera que por ahí no puede pasar, pues se podría hacer, pero claro, eso supone monitorizar a los animales. Un animal doméstico se puede equipar, un animal salvaje creo que es más difícil, ¿no? Sí que hay soluciones que he ido viendo en otros países y demás para fauna salvaje, que en el momento en el que llegan a determinadas zonas se les detecta y se les ahuyenta pues con luminarias o con sonidos o con, bueno, se puede trabajar, ¿vale? Pero no con la tecnología, creo, que ahora mismo estamos desarrollando desde Varana. Muy bien. Y luego otra cosa que además salió en la mesa que hicimos, ¿no? El tema de qué se hace con esos datos, ¿no? Y nos pregunta por aquí si los datos generados en ambas tecnologías, las que has presentado, pertenecen o pertenecerán cuando se implementen a los ganaderos y ganaderas o a la sociedad limitada creada. ¿A quién estará disponible? ¿A quién pertenecerán? A ver, no os voy a mentir, es decir, para hacer una viabilidad de una empresa de estas, el valor está en los datos. Lo que pasa es que sí que eso se puede pactar, ¿vale? Es decir, a ver, la pertenencia al dato, es decir, un ganadero a través de un servicio como el que se puede prestar aquí, va a tener acceso a sus datos sin ningún problema, ¿vale? Lo que pasa es que es innegable que esos datos, es decir, al final, para que todas estas cosas puedan funcionar, es la suma de los datos de ese ganadero y de muchos más ganaderos, porque al final, para que trabajen los algoritmos y tomen decisiones, es una cuestión de anomalías, o sea, es simplemente una cuestión de estadística. Con lo cual, pues bueno, un ganadero puede ser dueño de sus datos, pero sus datos los necesita precisamente pues, para tener información que sí que se le van a dar. Pero a su vez, los datos de ese ganadero y el otro ganadero hacen que a cualquier ganadero la solución le funcione, ¿no? Entonces, es algo que, vamos, no lo tenemos pensado, ¿no? Pero lo normal es que, sean de quien sean los datos, pues la empresa, en este caso, los pueda utilizar, porque sin datos, o sea, sin datos más datos más datos, la empresa no puede funcionar. ¿Vale? Muy bien. Y luego otra pregunta que nos han lanzado, cuando hablabas del vallado virtual de Varana, me imagino, por lo que has contado, que tiene mucha aplicación en el manejo holístico, ¿no? Vinculado con la ganadería regenerativa. Sí, claro, por eso también estaba el IPE en el tema, ¿no? Porque evidentemente aquí hay un impacto en pastos, ¿no? Y claro que sí, es decir, que si conseguimos, uno de los problemas que tiene la ganadería regenerativa precisamente es el manejo, ¿no? Es decir, porque hay que dejar los animales en cada lugar justo el tiempo que se necesita que esté para que luego ese pasto no se agote y ese pasto pueda generar mucho más pasto, ¿no? Entonces, claro, eso supone un nivel de conocimiento y de manejo y de dedicación de pastoreo que, como no se puede tener, pues hace un poquito más difícil que la ganadería holística se pueda gestionar, ¿no? Pero, evidentemente, con este tipo de solución de pastoreo, eso se puede gestionar con tecnología cuando esté desarrollado. Es decir, que perfectamente tú puedes poner un rebaño en una superficie y decir, oye, mira, empieza aquí, a mí me interesa que dentro de una hora se me abran 10 metros más y además me interesa que vayan pasando aunque quede aquí pasto. Bueno, pues todas esas cosas, cuando esa tecnología esté, que todavía no está, ¿vale? La estamos desarrollando, yo creo que va a tener un impacto positivo en la ganadería regenerativa, ¿vale? Y hasta ahora, pues bueno, ha estado el Instituto Pirinaico de Ecología en el proyecto, pues un poco también por eso, porque a ellos les interesaba, más que un manejo holístico del ganado, es la regeneración de pasto por impacto, ¿vale? Es decir, les interesaba, pues bueno, que los animales estuvieran en una determinada zona
y estuvieran, pues para limpiar bien y hacer como una recuperación de ese pasto, porque sobre todo el caprino pudiera comer esa zona, ¿no? Entonces es un poco el interés que ha tenido el IPE en participar en el proyecto con ese foco, ¿no? Pero de la misma manera que el objetivo era ese, es verdad que para la regenerativa puede ser. De hecho, estamos en contacto con un ganadero en la provincia de Burgos, con Andrés, que tiene una ganadería pequeñita en holística. Y bueno, pues ahora ya en pruebas piloto y demás, que vamos a tener ya más dispositivos, vamos a trabajar juntos y vamos a ver un poco cómo podemos trabajar con él, ¿no? Ha probado algunas soluciones tecnológicas que ya existen y no le terminan de funcionar, ¿no? Entonces, bueno, es una línea que nos apetece mucho tanto por filosofía como por impacto que podemos tener. Y nos hace una reflexión. El otro día tuvimos una experiencia en el que de Eduard Balcells, en el que nos presentaba su proyecto, que es que con su rebaño de ovejas hace mantenimiento de bosques públicos, de bosques municipales, ¿no? Entonces, me imagino que se podría unir una tecnología de ese estilo para unir a los servicios municipales de limpieza de bosques, ¿no? Vinculado con la ganadería. Podría ser una manera también. Estamos en contacto ya con ellos, ¿eh? Ya estamos ahí hablando con ellos, con Pastor de Foc, ¿no? Eso es la experiencia, ¿no? ¿Edurne? Ramats del Bosc, sí. Eso, Se llama Ramats del Bosc, con Eduard Balcells, sí. Eso sí, son los mismos, es un problema idiomático. Sí, ya. Sí, estamos en contacto ya con ellos y evidentemente tiene una sinergia muy clara, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que estas cosas no son, a ver, desarrollar la tecnología para hacer estas cosas es un proceso lento, ¿eh? A ver, podría ser rápido con muchos recursos económicos. Si en lugar de tener un ingeniero o dos trabajando, podríamos tener un equipo de 200 ingenieros, evidentemente se aportarían soluciones y retos muy rápido. Como al final los recursos económicos que tienes son los que son, pues hombre, cuesta hacer cada cosa, ¿no? Pero sí que estamos en contacto con ellos, sí que se han interesado mucho porque evidentemente es otra de las aplicaciones que tiene. O sea, podrías programar un rebaño dentro del bosque que quieres limpiar o del cortafuegos que quieres impactar con la presencia del ganado y ya está. Y tú pones ahí el ganado y de allí no se van a salir si esto no funciona, evidentemente. Sí, es cierto que es costoso, pero también nos sorprendió mucho porque nos comentaba Eduard el otro día la diferencia de precio de lo que a él le están pagando por el mantenimiento con su rebaño y lo que se paga por el mantenimiento mecánico, ¿no? Que hay una diferencia realmente abismal. Pero bueno, claro, eso ya igual es otro tema. Lo que ocurre es que, o sea, tenemos que entender el beneficio y el impacto económico indirecto, es decir, si habéis manejado en algún modelo de negocio, que supongo que sí, que es lo que trabajamos siempre cuando trabajamos con emprendedores, la metodología Canvas, ¿no? Y es muy curioso, ¿no? Porque, vale, pues propuesta de valor, que es mi cliente, no sé, cuando llega la estructura de ingresos, pues dice un ganadero, ¿mis ingresos de dónde van a venir? ¿No? Pues bueno, van a venir de la venta de mi carne o de mi leche o de lo que yo produzca y ya está, ¿no? Entonces, claro, tenemos que pensar que la ganadería extensiva tiene un valor social mucho más allá del producto que genera, ¿no? Pues en este caso tiene una aplicación a la limpieza de cortafuegos, ¿no? Pero si estamos hablando del Pirineo, tiene un impacto brutal sobre el paisaje, pero no solo sobre el paisaje, sino sobre la gestión medioambiental o sobre evitar de otra manera como ellos, pero para evitar que haya fuegos en otra época, pues si tú dejas que esa hierba y ese pasto que cae en los puertos de la montaña no se lo comen los animales, pues ahí se está acumulando una hierba seca, que además se estropea si no se es utilizada y demás, ¿no? Entonces, al final todos esos beneficios indirectos hay que monetizarlos y de alguna manera la PAC va o intenta ir por ahí, pero yo creo que de una forma suficiente. Entonces, evidentemente hay toda una serie de beneficios indirectos que tiene el ganado que tenemos que saber monetizarlos. Si con la tecnología somos capaces de ayudar a que eso se haga mejor y más, pues estupendo, ¿vale? Es decir, hay un valor añadido indirecto y a ellos les pasa eso, ¿no? O sea, a ellos les pasa que,
que al final no dejan de estar limpiando con medios animales lo que otras empresas hacen con medios mecánicos, ¿no? Y bueno, pues como se supone que hay un aprovechamiento del recurso, pues es otro concepto, ¿no? Entonces ahí también hay una lucha social que tenemos que hacer para que quien sea, el sector público, privado, la sociedad, le devuelva a los ganaderos el beneficio indirecto que hacen más allá de un aprovechamiento de pasto, porque tienen un impacto de otras maneras en el territorio. Y lo que se llaman los servicios ecosistémicos, ¿no? De eso sí, de eso nos van a hablar el miércoles también en la presentación, un poco de cómo utilizar las herramientas digitales para concretar los beneficios ecosistémicos de las diferentes actividades que se hacen en el medio rural. Seguimos teniendo preguntas, es súper interesante todas tus reflexiones, Aurelio, de verdad. Muchas gracias. Nos preguntan por aquí, a ver si podría responder, que qué precio unitario por cabeza de ganado tendrá la utilización y uso de la tecnología. No sé si esta pregunta así en abierto se puede responder. La pregunta fácil es decir, aquel precio que compense pagar por el beneficio que aporta, ¿no? Entonces, todavía no lo sabemos, no lo tenemos muy claro, pero sí que sabemos que tenemos que intentar bajar. Es decir, a ver, va a depender del modelo de negocio, ¿vale? O sea, si el modelo de negocio es vender collares, pues evidentemente un collar que lleve un animal para recoger la información tiene que estar por debajo de los 50 euros, ¿vale? Ahora hay collares en el mercado que son en torno a 150 euros, ¿vale? Pero nosotros lo que estamos trabajando es no tanto en vender collares, sino en que el coste por animal se pague un precio que ese precio compense en la productividad de la explotación. Es que todavía no tenemos el suficiente nivel de desarrollo de costes ni de impacto económico que vamos a poder tener porque todavía no hemos podido entrar en experimentación a tope, ¿vale? Pero si nosotros, o sea, al igual que os decía antes, ¿no? Si el precio que se paga por animal o lo que le cuesta al ganadero supera el beneficio que le aporta, esto no tiene ninguna viabilidad, ¿vale? Si le estás el coste merece la pena, pero el trabajo que le das, porque las baterías hay que recargarlas, tampoco. Si todo funciona, pero estamos fallando en la conectividad, tampoco. Es decir, al final aquí tenemos como un poliedro, ¿no?, de varios lados y de varios ángulos en el que todo tiene que cuadrar. La tecnología tiene que funcionar, el coste tiene que compensar el beneficio económico que aporta, el sistema energético tiene que ser lo suficientemente interesante y eficiente como para que no sea un problema, y la comunicación también. Y en eso estamos. Entonces, no se puede decir cuánto va a costar porque va a depender un poco de cómo lo estemos haciendo y lo tenemos. A ver, no te digo que no lo tengamos pensado y que tengamos nuestras hipótesis, ¿vale? Pero evidentemente todavía no tenemos un nivel de experimentación lo suficientemente importante como para poderlo decidir. Pero tiene que ser que al ganadero le compense por el valor que le retorna. Si no, no tiene solución. Muy bien, muchas gracias por tu respuesta. Y ahora una pregunta sí que lanzamos a nivel general cuando lanzamos esta mesa. En las soluciones tecnológicas, ¿no?, y de digitalización en agricultura están bastante desarrolladas, menos más que en ganadería extensiva, ¿no? Parece que, me imagino que aparte de lo que vosotros proponéis, habrá otras iniciativas en otros países seguro y en España no sabemos. Por si nos puedes explicar qué otras, ¿no?, qué otros ejemplos podemos encontrar vinculando la digitalización y la ganadería extensiva, y por qué crees tú que igual no está tan desarrollado como en otros sectores, en otras partes del sector primario. Sí, bueno, de alguna forma os lo he dicho antes, ¿no? Yo creo que no está tan desarrollado porque el mercado es más difícil, ¿vale? Porque primero, porque, a ver, solucionar con tecnología, monitorizar animales que se están moviendo por el monte cuando no tienes la cobertura suficiente en todos los lugares y demás, pues es mucho más difícil que monitorizar los animales que están en una granja y no se mueven. O sea, ese para empezar. que la solución tecnológica y el coste es muy distinto, ¿vale? Eso tanto de la tecnología que requiere para monitorizar los animales como de la tecnología que necesitamos para comunicar los datos, como para recargar los dispositivos en energía, como por todo, ¿no?
Y lo segundo, porque la rentabilidad económica que tiene una ganadería extensiva frente a una intensiva es muy distinta, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que si un inversor o una empresa tecnológica empieza a desarrollar productos, evidentemente va a decir, oye, por la misma inversión, la misma energía, ¿no? Me voy a ir a solucionar aquellos problemas que necesiten tecnología en lugares donde es más fácil implantarla y donde hay más valor añadido. Es que es de pura lógica, ¿no? Pero claro, por otro lado, los que trabajamos desde el territorio y sabemos lo importante que es para el mundo rural la ganadería extensiva, es por lo que nos complicamos en este otro tipo de planteamientos, ¿no? Y que evidentemente para que estos planteamientos al final sean viables, te tienes que meter una lógica empresarial, porque si no, pues hemos jugado un tiempo, hemos hecho algunas cosas interesantes que ahí están para quien las quiere utilizar, pero no es el objetivo es que al final se cree una solución y funcione. Entonces, bueno, ahí estamos, ¿no? Entonces, es más difícil llegar a la rentabilidad y a la solución, pero por eso hay menos experiencias. En España hay una empresa que está haciendo cosas ya desde hace un tiempo, es una startup, se llama Digital Animal, que también está muy focalizada en el vacuno y que están haciendo otras cositas un poco por aquí, ¿vale? Entonces, ellos, pues bueno, llevan su camino y van haciendo cosas. El otro día vi un reportaje en El País de una experiencia muy bonita, están traqueando las rutas de la transhumancia y demás, ¿vale? O sea, ellos siguen un poco su proceso. Y a nivel del ovino, del proyecto equivalente de Varana, hemos hecho un trabajo de investigación bastante potente a nivel mundial de qué soluciones puede haber. Y os puedo decir que hay un proyecto de investigación y desarrollo de collares en Noruega, hay otro en Australia, en noruego, en australiano y me olvido de otro. Hay otro en otro sitio que ahora no recuerdo, porque yo no estoy en todos los detalles, que yo estoy en muchas cosas, impulso en los proyectos, pero luego no estoy dedicado a ninguno de ellos a full, ¿no? Entonces, no os puedo decir. Pero vamos, si a alguien le interesa, os lo diré, ¿vale? Creo que había otro en algún otro lugar. Y bueno, la verdad es que son proyectos que se están desarrollando, pero que no acaban de terminar de aportar la solución definitiva, ¿vale? Entonces, están un poco como nosotros, ¿no? Intentando ahí ver, el noruego, por ejemplo, llevaba mucho tiempo, sí que se han especializado en cabra, es un collar que es como una especie de esquilla de la cabra, ¿no? Hasta tiene la forma de campana y todo. Y bueno, casi tenían la solución para monitorizar las cabras, pero todavía les faltaba y demás, ¿no? Entonces, bueno, digamos que es una carrera en inicio y que evidentemente, como nos pasa ahora en cualquier cosa en el mundo, y os habrá pasado a cualquiera de vosotros o de vosotras, ¿no? Tengo una idea, ¿no? Y empiezas a darle pasos y cuando has dado 2 o 3 pasos y vas viendo que en el mismo punto que tú hay en el mundo o en otros lugares cosas muy parecidas, ¿no? Entonces dices, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Se me han copiado? No. Yo creo que los retos son similares, las fuentes de información son similares, la tecnología el acceso a la tecnología es similar y a veces empezamos este tipo de procesos en paralelo en muchos lugares, ¿no? Entonces, seguro que esto se está haciendo en más sitios que no los tenemos controlados, seguro, pero los que hayamos detectado hasta ahora son esos, ¿vale? Pero desde luego es una oportunidad para hacer. Los retos son muchos, es decir, porque al final cuando tú quieres hablar de digitalización de algo, no solamente se trata de conseguir 3 o 4 parámetros de cada cosa, es digitalizar. Y digitalizar es que todo lo que necesita un animal lo tienes controlado por la tecnología, porque esa va a ser la manera de hacer una gestión eficiente sin que se te escape ningún parámetro y a partir de ahí sí que vamos a conseguir aportar valor a la explotación porque se van a tomar decisiones de gestión importantes con la tecnología y vamos a poder conseguir mejorar la calidad de vida de los ganaderos. Y cuando hablemos de una digitalización de verdad, no solamente de saber dónde están los animales, es cuando estaremos en condiciones de aportar valor de verdad, ¿vale? Y eso es un proceso que va a requerir su tiempo, pero bueno, ahí estamos y si confluimos varias iniciativas con los mismos objetivos, pues mejor. Muy bien. Bueno, parte del kit que has señalado pues es la colaboración, ¿no? Y el unir diferentes agentes para poder ir avanzando. Una pregunta, se sale un poco del tema de ganadería, pero bueno, está relacionado con lo que nos has hablado, ¿no?
¿Cómo verías unir el blockchain y las manzanas? ¿Puede ser una solución para el problema de control de producciones que a veces tienen las marcas? Mira, tengo un amigo productor de cerezas, se llama Javier de Pablo, en Albalate de Finca, que además es muy innovador. Es el que hace estas cerezas tempranas cuando no hay ni en el hemisferio norte ni en el sur, y además tal, él es ingeniero agrónomo y siempre está dando la cabeza y siempre está buscando. Y Javi está ahí a tope con el tema del blockchain, a ver de qué manera el blockchain va a incorporar la trazabilidad, ¿no? Y evidentemente que llegará. Lo que pasa es que tenéis que tener en cuenta que para que eso ocurra, el blockchain va a fluir muy bien en las explotaciones y en la digitalización cuando las tengamos digitalizadas. Es imposible incorporar blockchain si tú no tienes la explotación digitalizada. Es decir, si tú tienes tu plantación de manzanos con sensores, con información, sabes que de alguna manera tienes monitorizado y, entre comillas, automatizado a nivel de información tu explotación, sí se puede hacer blockchain. ¿Vale? Sí se puede. Si no, no, es imposible, porque requiere muchos estadios. Es decir, casi te diría, a ver, yo lo he pensado más a nivel de animales, no a nivel de manzanas, ¿no? Pero, por ejemplo, a nivel de animales sería, oye, lo ideal para hacer un blockchain adecuado es que el ganadero, el único dato que tiene que poner a la mano es cuando nace el animal, ¿no? Oye, ha nacido este animal en tal sitio, que es de esta vaca, y si tienes controlado de quién es el padre, también lo puedes meter en tal sitio a tal hora, punto. ¿Vale? Y a partir de ahí, que la gestión que se haga de esa ganadería de una forma automatizada sobre ese animal te vaya alimentando con datos su vida. ¿Vale? Entonces, si conseguimos eso, pues evidentemente cuando tú te estés comiendo ese animal, pues por un código BIDI, por algo sencillo, tú vas a poder saber qué animal era, de dónde nació, quién eran sus padres, cuándo subió a la montaña, cuándo bajó, cuándo fue al cebadero, con qué tipo de alimentación se alimentó, cuándo fue al matadero, cómo se sacrificó. Todo eso se puede saber sin que nadie meta un dato a mano y además con una información irrefutable. ¿Vale? Irrefutable porque el blockchain te da, nadie lo puede manipular, es imposible. ¿Vale? Quien quiera manipular eso, es imposible. Entonces, si eso se puede hacer a las manzanas, pues se podría hacer. Hay un ejemplo, por ejemplo, de blockchain aplicado a los diamantes, pero claro, la diferencia es que en los diamantes van grabados. ¿Podemos grabar una manzana? ¿Cómo podemos hacer eso? No te sabría responder, pero evidentemente se podrá. ¿Vale? No sé si se puede, pero se podrá. El blockchain como tal no deja de ser una definición de procesos, ¿vale? O sea, no es tan complicado. El trabajo es conceptualizar el proceso y ver cómo se graban esos datos o ver cómo va asociado ese producto a un código que te da toda la información, ¿vale? Entonces, hay que discurrir, pero esto es lo apasionante de este mundo, es decir, que nos queda todo por hacer, ¿vale? Pero evidentemente el día que lo podamos hacer, se va a poder utilizar sin ningún problema. Sí, aquí nos lanzan una propuesta, ¿no? Que en ganadería la trazabilidad es a nivel de individuo, pero igual a nivel de la fruta se podría empezar en lugar de a nivel de finca, en un estadio superior o en el momento en el que llega al almacén, ¿no? Y ya ha sido identificado. Podría ser, evidentemente. Claro, es que aquí una cosa son los conceptos de la tecnología y saber que la tecnología existe, y otra cosa es aterrizar esos conceptos. Mira, lo que estamos utilizando nosotros, por ejemplo, tanto para el vallado virtual como para la monitorización de la ganadería extensiva, toda la tecnología está en un móvil, ¿vale? Es decir, un GPS, un sensor de temperatura, un acelerómetro, o sea, todos los componentes electrónicos, no hay nada que no usemos que no lleven los móviles, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Que los móviles, como los han trabajado para que casi todos los humanos de este mundo tengamos al menos uno, si no son dos, ¿vale? Pues evidentemente ha sido mucho más fácil desarrollar los prototipos, integrar todos los componentes y que funcionen porque no ha habido ningún problema de recursos para poderlo hacer, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa ahora? Pues que en el momento en que tú lo quieres aplicar esos componentes a un reto en el que a ver si hay alguien que lo compra o a ver si lo podemos hacer a un nivel de escala que pueda ser encajable en el precio o en el valor que aporte, pues a ver, no es un problema de tecnología, es un problema de adaptación de la tecnología a esos retos, ¿no? Entonces, bueno, no se trata tanto de investigar o de crear cosas que no existen, se trata de adoptar cosas que ya existen
a la finalidad que nosotros hacemos, ¿no? Y al igual que con la tecnología, es igual con los procesos, ¿no? Entonces, cualquier cosa, cualquier reto que os planteéis a nivel de mundo rural, a nivel de agro, tiene una respuesta tecnológica seguro, seguro. O sea, seguro que hay una tecnología que lo puede hacer. Ahora, el tema es, vale, mira, ya he encontrado la tecnología para resolverlo y mira, he hecho un piloto y me lo ha resuelto. Xorigen en su fase 1, estupendo. ¿Qué bajo eres? ¿Cómo te lo has currado? ¿Qué creativo has sido? Y has conseguido un reto súper bonito, ¿no? Vale, ahora yo quiero que esto se beneficie todo el mundo. Pues bueno, tienes que ser capaz de trasladarlo a un modelo de viabilidad en el que todo eso se pueda producir y el precio final por el que se pueda vender, se pueda comprar, sea equivalente al valor que aporte, etc., etc., etc. Y en eso consiste esto. Entonces, yo lo que os animo es que desde el mundo rural, desde los retos que tengamos, no solamente pensemos en que ya llegará la tecnología para ayudarme y ya la adoptaré, sino en que toda esa tecnología que está por hacer, hagamos también cosas desde el medio rural. Porque mataremos dos pájaros de un tiro. Resolveremos con tecnología retos que nosotros tenemos por un lado y por el otro, si hacemos esa carrera y llegamos a la meta, cuidado, si la hacemos y llegamos a la meta, tenemos la oportunidad también de tener empresas tecnológicas con independencia de las empresas del sector primario que estamos trabajando. Y la tecnología es global. Las manzanas no sé si las podremos vender en todo el mundo, pero la tecnología sí, ¿vale? Es decir, que entonces, si esas empresas somos capaces de crearlas y fijarlas en el mundo rural, cosa que tampoco es fácil, en Xorigen Technologies ahora mismo hay 3 personas trabajando. Pues mira, 2 en Madrid y 1 en Barcelona. Ya me fastidia, ya nos fastidia, pero no lo podemos hacer de otra manera. Y tuvimos nuestros debates. Oye, que se vayan a Benasque. Bueno, pues si tú quieres el talento para poder desarrollar el proyecto, y el talento no se puede ir a Benasque por circunstancias que no vienen al caso, ¿qué haces? Pues permitirles trabajar en algún sitio. Ahora, el día que digas, oye, el día que de este talento ya salga un producto, un prototipo y necesitemos programadores de no sé qué perfil y sean 10, controladores de no sé qué sensor y que sean 8, no sé qué tal. Hombre, que sí lo van a ir, ya lo creo. O sea, lo llevaremos. Y al final es intentar tener empleo tecnológico en el mundo rural, que lo necesitamos, no solamente para resolver nuestros retos, sino porque necesitamos diversificar nuestros modelos económicos. En el Valle de Benasque tenemos que potenciar la ganadería y la agricultura de montaña. Además que de ayudar al turismo, tenemos que hacerlo. Pero si además somos capaces de crear empresas de base tecnológica para resolver retos que tenemos en el ámbito que sea y comercializar o vender los productos a nivel del mundo, tenemos que hacerlo, porque es la oportunidad de diversificar y ese planteamiento lo tenemos que tener. ¿Y qué ocurre? Pues que muchas veces no tenemos el talento local suficiente o necesario, pero por otro lado, lo que nos está pasando es que el talento local que estudia no piensa que en su pueblo vaya o en su zona rural vaya a poder trabajar. ¿Por qué? Porque no se dan las iniciativas tecnológicas como para retener este talento. Entonces, claro, es un círculo vicioso que tenemos que romper por algún lado. Entonces, ¿cuál es la clave? Entre otras, trabajar con la gente joven, que la gente joven del mundo rural que tiene inquietudes, que tiene capacidad de formarse, hay algún chaval del Valle de Manules o alguna chavala que está estudiando ingeniería, lo tenemos que poner a trabajar en estos procesos, que no me cabe duda que seguro que lo estáis haciendo porque estáis trabajando muy bien a nivel de estrategia de todos estos procesos, ¿no? Pero tiene que trabajar ya. Oye, ¿cómo tú estás estudiando ingeniería informática y eres del Valle del Manubles? Oye, vamos a dar una vuelta a ver cómo se puede incorporar blockchain a las manzanas. Venga, vamos a empezar. Y vamos un poco a hacer eso, porque va a ser la manera de que al final, si acertamos, tengamos la diversificación de los modelos. Y la tecnología tiene que ser un topic, igual que la ganadería, igual que la agricultura, igual que el turismo, igual que la energía, igual que la biomasa, igual que la industria forestal. Pues la tecnología también, ¿vale? Transversal por un lado para dar soluciones, pero a la vez como vertical, como polo también de desarrollo económico. Nosotros con ese planteamiento trabajamos y por eso está Xorigen y por eso estamos impulsando Varana, ¿vale? Qué bien, muchísimas gracias por tus reflexiones porque ese ha de ser el camino, ¿no? En el mundo rural se tiene que trabajar por solucionar, ¿no? Por buscar las soluciones a todos los niveles, ¿no? De todo Correcto. Lo que implica. Y pensando que se puede conseguir.
¿vale? O sea, pensando que se puede conseguir, no pensando que es algo externo a nosotros. Evidentemente es difícil, yo no digo que sea fácil, ¿vale? Nosotros con toda la plataforma que tenemos y demás, es posible que no lleguemos al éxito, no lo sé. Yo creo que lo vamos a hacer, pero bueno, se nos puede fastidiar en cualquier momento, ¿no? Pero hay que pensar que se puede. Y si piensas que se puede y tienes confianza en lo que haces, yo creo que es más fácil conseguirlo. Y no hay que tenerle miedo. Al final la tecnología no es algo tan extraño, ¿sabes? O sea, que todo es sentido común y vale, pues a lo mejor tú no puedes desarrollar, eres agricultor, no puedes pensar cómo funciona un sensor, pero sí que puedes pensar para qué funciona un sensor. Y el que inventa los sensores no tiene ni idea para qué los está inventando, aunque sabe inventarlo. Y al final, de la conexión de ese talento, de una manera y de otra, salen las soluciones. Y pues para terminar, yo creo, nos solicitan una reflexión personal. Si ves una oportunidad de lo que ha ocurrido, ¿no?, de la crisis del COVID-19 para retomar el medio rural. Sí, no cabe ninguna duda. Es que estamos participando en varios procesos que han surgido ahora. Por ejemplo, hemos impulsado un proyecto en el Valle de Benasque que es un vecinal de información, perdón, de innovación. Vecinal de innovación del Valle de Benasque, ¿vale? Es decir, que lo que hemos hecho, volvemos al concepto XORIG, ¿vale? Vecinal, ¿sabéis lo que es un vecinal, no? Trabajo a vecinal, es decir, una comunidad de personas de una zona que se ponen de acuerdo y se ponen a trabajar de forma voluntaria y desinteresada para ayudarle a la comunidad, ¿vale? Pues hemos creado un vecinal. Y el vecinal tiene tres retos de trabajo, ¿vale? Tiene dos muy urgentes, que son muy focalizados al sector turístico con vistas puestas al verano. Uno es la adopción de normativa y de búsqueda de soluciones para cumplir la normativa que se vaya exigiendo. Otra es de comunicación, ¿vale? Lo que está haciendo es crear un relato. Es decir, pues estábamos, mira, ayer tuvimos una reunión del reto 2 de comunicación, pues tal vez no va a ser decir somos un destino seguro, porque eso no lo puede asegurar nadie, por desgracia, ¿no? Pero bueno, oye, somos lo que somos y lo vamos a intentar poner en valor. Lo que no somos no lo vamos a poner, pero lo que somos sí, ¿no? Y hay un tercer reto que es el de diversificación de modelo económico, ¿no? ¿Por qué? Porque todo este mensaje que hoy os estaba diciendo de tenemos que hacer otras cosas, cuando tú tienes una actividad principal que funciona y funciona muy bien, como es allí el turismo, es muy difícil ir a decir, oye, cuidado que el turismo algún día se pueda acabar, cuidado que el turismo, que tener todos los huevos en una cesta nunca es bueno, cuidado, cuidado. Pero la gente desde la zona de confort te puede creer más o te puede creer menos, pero no actúa. Ahora que se ha visto una situación en la que el turismo se ha parado, es cuando puedes decir a la gente, ¿te acuerdas de lo que te dije? Si tuviéramos una industria agroalimentaria al mismo nivel del turismo, solamente se nos habría parado el 50% de la economía. ¿Ves cómo es necesario impulsar, por ejemplo, la industria agroalimentaria como otras? Y entonces es cuando la gente se anima. ¿Sabéis qué ha pasado con el vecinal? Que se ha comunicado a toda la gente del Valle que ha querido. Se nos han apuntado 92 personas. ¿Sabéis en qué reto tenemos apuntados el 90% de las personas? Yo pensaba que iba a ser el 1 al 2, pues se han apuntado al 3. ¿Vale? Es decir, que evidentemente el COVID es una oportunidad, primero, para desarrollar procesos en el medio rural con las personas del medio rural, porque se está viendo las cosas desde otra perspectiva, y los valores del medio rural, evidentemente, se alinean. Es decir, yo creo que el medio rural con el COVID va a salir fortalecido, ¿vale? Porque al final, todo lo que es la vida más apegada a lo natural, la no concentración, la no masificación, evidentemente lo tiene. Y también tenemos muchas carencias para ganar la carrera. Y esa es la del conocimiento, es la del talento, es la de la tecnología, ¿no? Porque al final, pues bueno, evidentemente, pues como somos territorios, entre comillas, con ciertas debilidades, sobre todo a nivel de talento, el acceso a la información y al conocimiento, pues tenemos problemas de este tipo, ¿no? Pero haciendo el promedio, yo creo que vamos a seguir ganando porque los valores del medio rural van a salir fortalecidos y beneficiados después de esta crisis, y hay que aprovechar esta crisis para hacer este tipo de procesos. El vecinal del Valle de Benasque ya lo estamos en el Valle de Benasque y en el Valle de Arán, y hay otros territorios de montaña que nos lo están pidiendo, ¿vale? Entonces, bueno, pues tenemos que hacer vecinales y tenemos que hacer procesos de participación y de innovación social para buscarnos los retos, dándole participación a las personas y ayudando un poco a transformar nuestra realidad y aprovechando el momento para subir algunos peldaños en la escalera que tenemos una gran escalinata para salvar el medio rural, pero bueno,
si subimos un poco más rápido, igual llegamos antes al final. Muy bien, pues ahora aparezco de nuevo. Bueno, muchísimas gracias, Aurelio, por por todo lo que nos has contado y por tus reflexiones tan necesarias para darle una vuelta, ¿no?, a lo que nos estamos y a cómo se está viviendo en el mundo rural y las oportunidades que tenemos delante. Te lanzan un aplauso bien fuerte desde el chat. Gracias. Ha sido muy interesante. Llevamos 1 hora y media de experiencia, pero se ha hecho cortísimo por lo interesante que lo has hecho y por tus reflexiones. Te lo agradecemos de nuevo. Y ahora pues al resto, deciros que nosotras seguiremos aquí con más experiencias de la mesa de digitalización e input, y recordaros que el lunes a las 7 tenemos a David González de Sustraya Habitat Design, que nos va a hablar del diseño en fincas con líneas clave y cómo utilizan la tecnología para ello. El martes estaremos con Marta Mercadal de Sonea, que nos va a hablar de teledetección y sensores para una mayor eficiencia. Y el miércoles 27 estaremos con Eduardo Martín de Gisarte, que nos va a hablar de recursos tecnológicos para las prácticas sostenibles y justas en el mundo rural, vinculado también con los servicios ecosistémicos que generan el mundo rural y la producción en el mundo rural, siempre que es sostenible. Muchísimas gracias, Aurelio, por tu presentación, y mucho ánimo, y seguro que esa semilla va a dar unos frutos muy, muy interesantes. Oye, gracias a ti y a vosotras y a la iniciativa, que somos copartícipes, pero bueno, al final el trabajo está haciendo del Manubles, y felicidades y enhorabuena por el proceso que estáis haciendo, que es súper interesante. Muy bien. Muchas gracias a vosotras, y sobre todo muchas gracias a todas las entidades que nos están dando apoyo, porque sin ellas pues esto no tiraría adelante. Muchas gracias y nada, y muchas gracias también a todas las personas que nos habéis seguido en esta tarde de sábado, y bueno, seguimos adelante. Muchas gracias. Vale, chao, hasta luego. Adiós. Adiós.